Le di. Entonces. Entonces voy a empezar. Ok, dale. Señores, aquí seguimos. Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos en el Conchero Radio Show, el programa radial del transporte público dominicano. Shara, y óyeme, hoy tenemos un tema fascinante, Shara. Un tema, oye, que yo creo que todos los concheros deberían poner mucha atención a este tema. Aquí tenemos, señores, dos profesionales en el área de la psicología. Dos flores que Dos flores, porque mira, la verdad que... Una tercera flor soy yo, ¿sabes? Tres flores, exactamente. Bendecido, Otro con un tarro, bueno, un tarro para ponerlo todo. Está Roseli Sí. y está Carolina. Carolina Pérez y Roseli Rojas estuvieron aquí hace unos días y nos tocaban un tema sobre el impacto de que hacían Proyecto nuestro proyecto de vida. Sí. Pues hoy estas bellas y hermosas psicólogas nos traen un tema muy interesante y este tema es el duelo. Shara, ¿con qué se come el duelo? Bueno, ¿Qué? yo de duelo no sé mucho. Tú no sabes mucho. No, yo Es resuelvo que tú eso rápido. en tu vida y tu mano, tú todo bien. Yo suelto. Pero es a la chica que hay que preguntarle, que son las expertas. ¿Qué es una pérdida primero? O sea, ¿por qué viene el duelo? Sí, realmente una pérdida es, como su nombre indica, es una ausencia de algo que ya yo tenía en algún momento y que no lo tengo. Y todo lo que perdemos de alguna forma, o esta ausencia de algo, hace que nosotros entremos en cierta crisis. Pero es necesaria esta crisis porque las crisis ayudan a reorganizar todo ese sistema y todo ese ambiente. Entonces, a partir de la pérdida se da ya lo que es el duelo por esa pérdida. Y ahí Carolina puede abundar un poquito más. Bueno, el duelo es meramente el proceso adaptativo a la pérdida. Okay. Cuando nosotros hablamos de un proceso de duelo, es un proceso que nos va a llevar a adaptarnos a esta nueva forma de vida que tenemos, ya sea por la ausencia de familiar o por la pérdida de algo que no sea una persona física. O sea, por ejemplo, si yo tengo una relación amorosa, Okay. o una relación de matrimonio, un divorcio es un duelo. Hay un duelo por el divorcio. O sea, que los duelos no son solamente cuando se muere alguien. No es solamente por la pérdida ni de un ser humano, ni de un perrito, ni de un gatito que yo tenía. No, el duelo es la pérdida de algo. Si yo perdí mi trabajo, Algo que yo poseía. Exacto. El trabajo, un vehículo. Un en el caso vehículo, del choferes, que vehículo, tenga sí. ese carro nuevecito y venga, ¡pam! Lo desbarate. Que acaban de sacar ese carro ahí. Eso me crea un duelo. Bien. Incluso duelo por discapacidad. O sea, si por ejemplo muchas personas con las que yo trabajo en el CAI, madres, tienen niños con discapacidad y esto le genera un duelo porque la idea que tenían de cómo querían que fuera ese niño ya no No, y por ejemplo, en mi caso, o sea, mi madre tiene Alzheimer y el Alzheimer es un proceso que va en deterioro. O sea, lo que era mi mamá antes ya no lo es. Entonces yo hasta cierto punto estoy pasando por un duelo a ver ese cambio exactamente, que ella está teniendo. exactamente, y tienes que adaptarte a una nueva vida con tu madre. Claro, no, y eso es sumamente interesante, amigo chofer, y a todos los pasajeros que me están escuchando. Realmente cuando usted tiene una situación de vida, que eso le provoca como un dolorcito aquí en el corazón, como que te está Una abriendo, angustia. como esa angustia. literalmente duele. Entonces, eso es lo que se refleja como un duelo. Y para eso, señores, es bueno siempre buscar la forma de cómo manejar estos duelos. Así O sea, es. ¿qué debe hacer una persona cuando tiene un duelo? O sea, Te voy a dar un dato importante de qué debe hacer una persona, ¿verdad? Bueno. Y que la recomendación al final. Vamos a Pero vamos a entender primero. hay un tema interesante que el duelo también lo asociamos solo a cosas negativas, pero hay un duelo que se da por cosas positivas, como por ejemplo la llegada de un bebé representa un duelo. Ese estilo de vida que tú tenías ya no existe. Oh, O sea, sí. tú lo has perdido. esa playa, la noche. Esa playa, el matrimonio es un duelo. O sea, claro, sí, porque dejo la soltería y paso una nueva etapa. Exactamente. Entonces hay una... ¿Qué fue? Es lindo ese duelo, ¿verdad? Sí, Por eso que ella dice que Debe ser lindo. que el duelo no es solo negativo, por cosas negativas. Ah, ok. Eso es lo que ella Una te mudanza, por ejemplo, si yo tengo un espacio, me estoy mudando a un espacio mejor, más grande, por ejemplo, una casa, ya yo tengo varios niños y me estoy mudando a un lugar donde ellos puedan tener un patio, una piscina, lo que
sea. Entonces, me representa un duelo que yo tengo que despedirme de este lugar en el que yo viví tantos años. Pero tú sabes cuál es un duelo también, cuando tú pasas de Android a iPhone. Sí, exacto. Ese duelo es un poco complicado. Mira. Y me cambio de etapa No, de o de vida. que yo con mi iPhone 25 y que venga pa y tenga que meterme en un Samsung. Mientras tanto. Complicado. Mira, eso fue muy interesante del cambio de la etapa de vida, porque eso me da la idea de estas personas que se resisten a llegar a la etapa evolutiva a la que les sigue. Natural. Por ejemplo, Al avance, yo creo porque que significa un avance. exactamente, hay gente que habla de los 25, que a los 25 viene una crisis, yo no la sentí. Yo seguía viviendo adelante, pero mira, como dice que sí la sentí. Por ejemplo, las personas que no quieren entrar a los 40. Exacto. Pero llegar a los 40, la crisis de los 40. Yo puedo ser en cualquier edad, mientras no me vean las arrugas, yo puedo llegar a 80. No, es que tú no te la vas a Pero ver, eso no hay forma, no va a afectar tanto. Nada más que no te riquemos. Mira, pero tú sabes, hablando de eso, yo he conocido personas que tienen un auto, un carro de una marca muy moderna, y por necesidad han tenido que también bajar a una categoría más bajita, y ha habido un duelo. Ahora es un duelo, Total. claro. Ha sido un proceso, Ya el volteo, adaptarse. yo andaba volteando en mi carro, entonces ahora voy a tener que Y bajar. hay cierta como vergüenza. Sin embargo, fue para comprar una casa. Bueno. Y eso significó como que era un duelo, porque su vehículo tuvo que bajarlo, pero se compró una casa. Se compró una Pero casa. como tú dices, el frontera, El pues, fronteo. Y es que tenemos que dejar de ver el duelo como algo negativo, al contrario. El duelo es tan necesario porque eso lo que me está permitiendo a mí es, como dice Carolina, poder adaptarme a esto nuevo. Ok. O sea, que aunque diga la palabra duelo es porque las emociones son desagradables, pero lo que conlleva el duelo es súper necesario. De hecho, si no procesamos este duelo, nosotros podemos hacer duelos complicados que hace que personas se mantengan estancadas en una etapa de su vida, una etapa del duelo que hace que no puedan sobrevivir a su ambiente sanamente. Sanamente. Tú sabes que cuando yo siempre he tenido vista 20-20 y en el proceso en que me cambiaron, que tuve que ponerme lente, entonces eso como que me causó como un dolor realmente. Yo contra, pero yo tenía mi vista 20-20 y ya no la tengo, ya sé, o sea, Exacto. como que eso me hubo un duelo también. como que sí, como que oye, me estoy poniendo viejo, no sé qué cosa es. Te está poniendo viejo, tal vez tú sentías que tu apariencia va a cambiar, todo eso. Es esa expectativa que se rompe. Por ejemplo, a mí me pasó que yo tuve una condición de espalda, yo era atleta y tuve que dejar de ser atleta porque me operaron de la columna y para mí representó un duelo porque ya mi estilo de vida ha cambiado. Tú sabes que a veces la gente está pasando por un duelo y no se da cuenta. No lo saben. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden presentar para yo decir, mira, pero es un duelo por lo que estoy pasando ahora mismo, no una depresión? Porque el duelo entiendo yo que debe ser algo como pasajero, ¿verdad? Y es natural. Sí. Pero a veces una depresión ya implica otro proceso. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo cuáles son esos síntomas para identificar el duelo? Bueno, yo creo que lo primero que debemos tomar en cuenta es si hay una pérdida o no hay una pérdida. ¿Por qué? Porque si yo me siento mal, porque yo, una situación en que no quería ir a trabajar, pero entonces es una situación que me está provocando sentirme angustiada, sentirme triste. Okay. Pero si hay algo que me da una pérdida, por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía 2 perritos y yo los tuve que dar a una persona cercana, porque esos 2 perritos le estaban dando mucha alergia a mi mamá. Yo no pude despedir, entonces mi duelo fue como larguísimo, porque yo no pude despedir a los 2 perritos. Dejar de verlo, mira. Exacto. Y me pasó que yo decía, pero ¿por qué es que yo me siento así? Porque es que yo no entiendo. Yo no entiendo. Y era que yo estaba en un proceso de duelo, porque ya yo no tenía esos 2 perritos que me recibían en la casa, los perritos dormían en mi habitación muchas veces, entonces pasaban muchas cosas en mí. Y yo no daba una explicación hasta que entendí que era un proceso de duelo, no que yo estaba triste, no que yo estaba angustiada, sino que era un proceso que yo estaba muy bien. Pero los síntomas muy comunes son rabia en muchos momentos, estado de negación al inicio, como un shock, como esto es cierto, esto no es cierto. La gente dice, incluso cuando te dan la noticia de una persona, tú dices, no, mentira, o sea, la negación tiene que venir de alguna forma. Llanto, culpa. En el duelo es muy natural que la persona se culpe, como que entienda que pude haber hecho algo diferente, enojarme,
irritarme, culpar a otros. La tristeza profunda. Y después vienen otros que ya son más adelante del duelo, que es tú aceptar que esa persona ya no está y tú aprender a funcionar en base a la pérdida. No, y tú sabes que también caso de las deudas, duelo. Cuando tú te metes en un lío y tú ves que tú no te das cuenta de cómo pagar ese lío, eso te genera un duelo, mira, devastador. Si supieras que eso genera más ansiedad. Bueno, sí. Y lo que es también el estrés, que el duelo en sí. El duelo necesita tener necesariamente una pérdida. Y es muy natural, o sea, es muy necesario. Ahora, que sea natural no quiere decir que sea muy difícil sobrellevar. O sea, hay personas que pueden durar 2 años en un duelo y es válido. Antes hablaba 3 meses, 2 meses, y el ser humano no es una máquina. Cada quien tiene su forma de procesar. Sí, hay personas que, como yo digo, que soltamos rápido y hay otras personas que no. Y a veces yo, como suelto rápido, digo, no, pero ¿qué es lo que te pasa? Y no entiendo que el otro es diferente y tiene su forma diferente de procesar el duelo. Y es así como tú dices, o sea, tenemos casos de personas conocidas que han estado en un duelo por años, por pérdidas. Sí, por pérdidas. No, la verdad, hay gente que se pone de luto a veces y coge un luto porque se le muere y duran 10 años en luto. Y hay parejas que nunca se llegan a casar otra vez porque el duelo. El duelo sí. No, yo no quiero. Y por el mismo miedo de volver a casar lo mismo. También. Pero esos que ustedes describen parecieran duelos retrasados. Por ejemplo, yo tenía una persona en terapia que es un duelo retrasado, que se llaman esos duelos patológicos y se llama duelo retrasado. Esos duelos retrasados, esta persona no entraba a la casa, fue su madre que falleció, no entraba a la casa de su madre, duró 1 año sin entrar a la casa de su madre, en terapia 1 año y pico después, aunque el duelo se tome el tiempo necesario, tiene que llevar un proceso. O sea, tú tienes que ir sintiendo mejoría, tú tienes que ir sintiéndote que es un sube y baja. Y en terapia nosotros trabajamos la idea de afrontar esta realidad para poder entonces, como Carolina decía, aprender a vivir sin la persona que ya no está y poder asumir ese rol que cumplía esa persona en tu vida. Pero cuando yo veo que tengo 3 años y yo todavía no me atrevo a ponerme una ropa porque tengo que ver si todavía estoy en este manejar eso. Hay que manejar eso. Porque eso le puede causar una depresión a la gente, ¿no? Claro. Sí. Mira, ¿y quién que se le va más rápido los síntomas? O sea, ¿quién manifiesta más? ¿El hombre o la mujer? ¿O no importa el sexo? O eso no importa el sexo. Los Yo hombres creo que pienso no como son importa el más sexo, callados, sino ¿no? que importa cómo la persona se gestiona emocionalmente. O sea, que el sexo no influye. No importa que tú seas varón, Yo pienso que Bueno, yo siento que también hay un tema cultural. Exacto, De que el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no puede llorar, el hombre no entonces, el hombre vive reprimido, entonces no es que tal vez no lo sienta igual, sino que se lo reprime, le reprime vivir las emociones como él debe de sentirlas, porque eso Las emociones son para vivirlas, claro. pero entonces la mujer debe llorar, di lo que tú sientes, ¿qué te pasa? Habla, Pero los tienes que hombres hablar. no lloran. Que va. Mira, Y tú de no hecho, hay una autora Kiko, el que, del chavo, ha llorado muchísimo. hay una autora que habla de que hay un duelo femenino y un duelo masculino. No me acuerdo el nombre de la autora, me van a perdonar, después lo buscamos, ¿verdad? Pero ella decía que un hombre puede tener un duelo femenino y una mujer puede tener un duelo masculino y se expresa, sí, es muy interesante. Porque Ay, yo me medio masculino, porque se yo me habla, exprimo un poco. exactamente. Yo también, yo creo que sí. Esos dos se refieren a lo que Carolina decía, o sea, el femenino se supone que es el que más se expresa, el que más habla, a nivel cultural. Porque es lo aceptado. Exactamente. Ya. O sea que Y tú, sí, a ver, ¿tú tienes de los dos? ¿Tú eres masculino? se te mezcla. Yo se me mezcla a veces, me tomo la pluma cuando se me saca. Depende de la. Gracias, entonces eso es algo bueno. Así con pluma, ¿no? No, pero realmente a veces es bueno, tú sabes, pasar esos duelos, porque a veces yo siento que uno se libera. Sí. Uno pasa ese proceso, que tú dices, oye, yo estoy dolido, déjame yo Vivir esto No, exacto. y dejar que esto aceptar que estoy en un llegue a un duelo. punto en que termine. O sea, Claro, sin negar. sin negarle, exactamente. Yo creo que es sumamente fundamental. Y a todos los choferes de conchos y pasajeros que nos están escuchando, recuerden que los duelos son parte de la vida.
O sea, usted no se puede frustrar porque usted está pasando un duelo. Usted no puede caer que yo no sirvo para nada porque usted tiene un duelo. O sea, el duelo es algo natural del ser humano. Usted tiene que aprender a vivirlo. Buscar ayuda. Yo pienso que hablando a veces, quizá con personas de su confianza, usted puede como manejar el duelo. Porque a veces queremos como guardarlo todo aquí y llega un punto en que ese corazoncito no aguanta, entonces usted tiene que hablar. Y a veces tenemos que ir a terapia. A veces hablando no se resuelve, porque depende, me imagino, del duelo, Sí. la gravedad y cómo yo lo estoy manejando. O sea, hablar tal vez no es suficiente. No, y hablar con necesito tal vez recurrir donde las chicas. Claro. A Sí. plenamente, ¿verdad? Que A no plenamente. recordar el Punto número. RD. ¿Cuál es el número? Plenamente el punto es. ¿Cómo es que nos comunicamos con la chica? ¿Verdad? Claro. ¿Cuál es el contacto? 809-310-4448. Y 829-745-0509. Con eso que tú decías, Shara, de hablar, es verdad, pues, a veces los choferes, nosotros mismos en los barrios, vamos de la vecina, le comentamos, pero la vecina es chimosa, y oye, y eso Se pone ríe- peor. se ríe en el barrio entero. Entonces usted Bien tiene que, peor. mejor que usted vaya a donde unas psicólogas estrellas, como la que están aquí hoy, que Plenamente. plenamente ¿Dónde RD. que están ubicados? Claramente, punto. Punto RD. Está ubicado en la Plaza Jardín, en el módulo 106. 206, te lo ofrezco. Ah, pues tú fuiste ya. Ella se Casi. apareció. Un número de A ver si bichos. salgo. Todo el barrio, todo el barrio. Él fue y no me dijo nada. Pero Pero, miren. eso ese es el punto, de que esa cosa ustedes la manejan a discreción, o sea, nadie se va a enterar de que tú estabas yendo. Mira, No, porque es que hay un pacto de confidencialidad con el paciente. No, O sea, que claro. algo que está implícito, o sea, algo que no se dice, pero todo lo que se maneja en el psicológico. Exacto. No, y a nivel, cuando yo trabajaba en la banca, yo también manejé muchas situaciones financieras de la gente y eso es algo que uno tiene que manejar internamente. O sea, profesionalmente, Hay un código, sí. es un código que mire, Así es. usted no puede hablar mucho, así que chofer, si usted se entera por ahí de que un pasajero le está contando algo, quédese callado. Mira, que algo que ustedes decían de hablarlo o no. Pasa mucho que al inicio del duelo es necesario que la gente sí tenga ese apoyo social. De hecho, una de las dificultades de la pandemia, Carolina sabe, de los pueblos, es que no podíamos tener este apoyo social. En los campos se da más que aquí ya, pero en los campos se junta todo el barrio entero, el campo entero, No, claro. en un solar con una carpa y se hace cuento, se habla, se comenta y eso ayuda al procesamiento del dolor. Sí. Carolina puede comentar un poquito cuándo ya es recomendable pues ir a Hacer terapia. hacer terapia, pero lo ideal de inicio es que la persona pueda aprender a sobrellevar este duelo sola. Sola sin ayuda terapéutica. Si se da terapia, será un acompañamiento de inicio. Okay. Pero ya hay casos específicos que sí se necesitaría uno. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, el caso es que el duelo tiene que vivirse. Ujú. Tiene que vivirse y uno debe de dar un tiempo mínimo para uno poder evaluar qué hacer con este duelo y cuándo intervenir de manera terapéutica con ese duelo. Yo, en lo personal, a partir de los 6 meses comienzo a evaluar si el paciente ha podido volver a su rutina poco a poco. Exacto. Ojo, hay personas que les toma más tiempo y esto es válido, hay personas que les toma menos tiempo y esto también es válido. Pero hay una parte que es como esencial en las etapas de duelo que se vayan superando. Entonces, cuando usted ve que un paciente que, bueno, yo tuve una paciente que el esposo tenía ya 2 años de fallecido, falleció el 14 de febrero. Ese mismo día era como su aniversario de boda, o aniversario de novios, entonces eran como muchas emociones encontradas. Y lo que salió en el trasfondo de esto era que ella no se perdonaba, porque ella se quedó en esa etapa del duelo, en la culpa. Porque el esposo falleció cuando él estaba acostado y ella se había quedado dormida en ese momento. Pero fue un sueñito corto que ella tuvo, o sea, ella tomó una siesta, como quien dice, y fueron 10-15 minutos y ahí él falleció. Él estaba en un cáncer avanzado, estaba terminal y ya era algo que se estaba esperando, pero entonces él no pudo despedirse de él. Ella Como que en ese momento que él estaba agonizando. Pero fue ella se- durmiendo que se despidió con él. Sí, ella lo hizo. No, supongo. a mí me pasó con mi papá también. Mi papá se murió y yo mientras yo estaba durmiendo. Y a mí me estaban llamando para que me despidiera de él antes de que, pero no me pudieron contactar porque no había mucha señal. Y luego él murió.
Ok. Exacto, fue como en eso. Mientras yo dormía. Claro, Qué bien. pero se debe de evaluar que el paciente se vaya involucrando poco a poco en su vida, se vaya desarrollando en su trabajo, se trabaja, los quehaceres de la casa, y no solamente por una pérdida, porque mencioné ese caso para dar un ejemplo. Pero yo tengo otra paciente que salió de una relación y ella tiene alrededor de 8 meses y ella ni siquiera sus hijos lo quiere atender. Exactamente. Ay, Entonces, sí, hubo un caso de una señora que se salió de la casa y dejó un muchacho chiquito porque es que hay una depresión postparto también. sí. Ah, claro. Pero en el caso de postparto es otra es cosa. algo específico. Así es, en el caso que tú dices, porque la dejó el marido. Y todo, Ajá, ella tuvo una separación, entonces ella no quería hacer nada, los niños tenían que ir al colegio, entonces ella no quería pararse, se le desayunó porque ella estaba en ese proceso de duelo y no salía. Entonces ya tenemos 8 meses de esa separación y esa paciente no ha podido ir involucrándose en su vida diaria ni siquiera. Exacto. O sea, que diríamos que es cuando realmente la vida no ha podido cumplirse con esas etapas necesarias. Y entonces, cuando alguien, por ejemplo, como decíamos ahorita, yo tengo una amiga que tiene mucho tiempo en su modo duelo, ¿qué yo puedo hacer? O sea, ¿qué cosas? Porque lo normal es que yo le diga, muchacha, deja eso, tú lo que tienes que hacer es tal cosa, tal cosa. O sea, ¿qué cosas hay que evitar decir a una gente que está en ese proceso? Él no quería que tú estuvieras así, él quería que tú te vieras feliz. Ya, mira, alguien me dijo esta semana justamente que perdió su hijo. Y es terrible, perdón cualquier cosa, pero perdón. Eso no se Me imagina. dijo, Yo no me imagino. es que me dicen que yo lo tengo que empezar a recordar con amor a todo. Es que yo le dije que no, es que tú acá, o sea, tú perdiste algo muy importante. O sea, la gente siempre cree saber decirte algo y lo mejor que yo puedo hacer no es decirte nada. No hacer comentarios, acompañarte con el silencio, estar ahí, no decirte, a él no le hubiera querido que tú estuvieras así, ya tú tienes que estar mejor, ay, pero ya no llores más. O sea, tenemos que dejar que la gente lo vea. Sí, no, y ser un acompañamiento. Exactamente. Más fácil lo podemos decir, yo te entiendo, yo estoy para ti, Ujú. o lo siento conmigo, yo siento mucho. Pero no, Yo porque ahora sí quería llorar. sí, yo siento que es más como simplemente estar, yo te apoyo, yo estoy aquí, y como ya, dejar que la persona. Gente que dice, fulano no tiene nada, Sí, porque hay que dar espacio, pero Sí, tú mantenerte pendiente. Mantenerte pendiente. Sí, de verdad que es difícil. Otra cosa es hacerle pensar que porque es creyente, ay, que Dios te Dios te va a castigar si tú sigues así. Wow. Tú tienes que tener fe, tú no tienes suficiente fe. Claro que tenemos fe, pero yo tengo que vivir mi duelo porque es parte de. Parte de Y hasta Jesús lloró por su amigo que se murió. Claro. Y no hay verdad por él, pero No, es parte de. Es parte del duelo. Y usted tiene que llorar, llore, señores. Hay una canción que dice, llora si quiere llorar, Eso no lo sé. que te anda la en el alma. ¿Te escuchas? Así es. De verdad que sí, que uno... ¿Y cuándo, por ejemplo, ya yo sé que ya esto se acaba, ya salí? ¿Sería cuando tú dices, empecé ya a hacer mi vida normal? Tal vez no normal, sino cuando tú puedes convivir de una manera diferente con la pérdida. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya yo lo recuerdo y si yo quiero llorar, pues puedo llorar, porque es válido, pero mi vida sigue. Yo no me quedo No me estancada. quedo en esa Exacto. emoción de tristeza todo el De esa día. tristeza Lloras, todo el lloras, tiempo. y pero, sí, entendí. Cuando no hay sufrimiento, que puede haber dolor, pero no sufrimiento, porque es natural que al año, cuando cumpla un año, tú llores como si fuera el primer día. Hay etapas críticas que son normales, son naturales, pero cuando tú sientes que ya tú recuerdas como con alegría, no con alegría, Pero hay No con alegría, sino sin dolor, con- sino en que paz, aceptas, pienso que en o sea, paz. que la persona no está, o tú perdiste ese trabajo, o tú te mudaste de esa casa, pero ya tú lo aceptaste, Por ejemplo, que ya no es. yo tuve pérdida de bebés. O sea, un embarazo, una pérdida de un embarazo a los 5 meses de embarazo. Y al principio, la gente, si me preguntaban, yo decía, el que estaba conmigo, yo decía, explícale tú. Porque si me ponía a hablar, a llorar de una vez. Pero ya ahora, por ejemplo, yo puedo hablar de eso, sin ese dolor y esa angustia que tenía. Exacto. Eso es lo que no O pasa. sea, que no es con felicidad como yo. No, sino aceptación. Con aceptación, con Y ya hay una tranquilidad. O sea, en ese momento las palabras no me salían para yo explicarle a la gente lo que había pasado. Y era Y válido. duré, no sé, tiempo así que no me llamen, no quiero hablar con nadie, aislada. Ok. Y ya luego, Tú lo fuiste entendiendo. Lo Es un fui. duelo perinatal.
Y tú recuerdas esa situación, pero obviamente nunca te va a causar ni alegría, ni tú quieres volver a pasar ni nada de eso, pero ya tú aceptaste que pasó y la vida. Aprendiste a vivir con eso. Básicamente. Así. Señores, Chara, estamos casi viendo la parada del coche. Sí. Pídesela Sí, ya. no, pero yo antes de eso quiero que me digan como una nota o algo. Una recomendación o ya. Sí, ahora sí. Sí. Ah, sí, ¿Qué ¿verdad? tengo que hacer si estoy pasando? Bueno, de mi parte, lo que yo me recomiendo es permitirse vivirlo. Es el acto de valentía mayor en la vida, permitirnos vivir el dolor y el sufrimiento. El escape y la evitación son las cosas que mantienen todos los desórdenes emocionales vivos. Es decir, mientras más yo escapo del dolor, más lo voy a sentir. Entonces, de mi parte es permitirse vivir este dolor, sea como sea que tenga que vivirlo. Y si ya, bueno, con las recomendaciones que hemos dado, entienden que se sale de lo común, pues ir, obviamente, a terapia. Aprenamente, punto. En Instagram. Teléfono otra vez para despedirnos. 829-745-0509. Y 809-310-4448. Rosel y Carolina. Rosel y Carolina estuvieron aquí con nosotros este sábado lluvioso. Gracias a ustedes por sintonizarnos, gracias por su cita aquí nosotros en el Conchero Radio Show, todos los sábados de 6 a 7 por la 106.9 FM. La que te pone heavy. Muchas gracias a todos y bye bye. Bye. Yo le iba a parar, pero no pude. Yo no prendimos. Y yo, está loca por toser. ¡Ay!